Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y es un gusto y un placer acompañarte en una clase más correspondiente a la asignatura Antropología de la Educación, licenciatura en Pedagogía aquí en Universidad CETEC. Es un gusto y un placer llegar a esta clase, la clase número 8, una clase pues que ya marca el final de nuestro bloque 2 en este caso, en esta ocasión, y que pues nos trae los últimos dos temas que vamos a revisar el día de hoy. El primero de ellos, los procesos de transmisión cultural, procesos de comprensión cultural en grupos minoritarios, procesos de discontinuidad en la aculturación, un tema del que ya platicamos, y lo cognoscitivo en los procesos educativos de transmisión cultural. Así es que vamos a darle. Ok, vámonos con el siguiente tema. Ay, vamos para atrás, para atrás, para atrás. Ok. La transmisión cultural o transmisión de la cultura es el conjunto de mecanismos por los que un individuo recibe, recoge, aprende y adopta los elementos que definen la cultura que le es propia para culminar el proceso de enculturación, que no es lo mismo que aculturación. Culturación es recibir, recoger, aprender y adoptar. La tipología de estos mecanismos es múltiple, pero entre otros pueden distinguirse el aprendizaje y el uso de la lengua propia, la utilización de símbolos y elementos de identidad y los rituales. Por otra parte, la transmisión cultural se realiza a través de las instituciones, fundamentalmente la familia, la escuela, los grupos de iguales. La presión ambiental, cosas como los desastres naturales, las inundaciones, las, la limitación de la tierra para cultivar cambios en las prácticas culturales. A través de la transmisión cultural, los bienes y servicios pueden ser intercambiados por dos culturas, valores, idiomas, patrones de comportamiento, y en esta sección vamos a revisar tres métodos principales para la transmisión cultural. Anótale ahí en tu cuaderno. Procesos de transmisión cultural. Número uno, innovación. Permítame tantito. Innovación, difusión y aculturación. Ok. ¿De qué trata la innovación? Ah, cuando hay grupos grandes, existe un alto grado de interconectividad, son más innovadores y menos propensos a perder conocimiento. ¿Sale? La innovación incluye combinar información existente para crear algo nuevo. En un grupo o en una población grande, es muy probable que una persona haga un nuevo descubrimiento que será adoptado o compartido con el grupo, pero solo si la innovación es útil. Considere transiciones del forrajeo a la agricultura o transiciones más recientes del correo electrónico a los mensajes de texto, innovaciones que se han adoptado, compartido y transmitido en todo el mundo a través de la transmisión de cultura por innovación. Después tenemos a la difusión, que es parte de la cultura material y no material, se relaciona con integración entre culturas y dentro de las culturas. Aprendimos antes que la cultura material se refiere a objetos tangibles o pertenencias de grupo. Sale algo que podemos tocar aquí como en la imagen. Por ejemplo, los estadounidenses de clase media pueden volar al extranjero y regresar con una nueva apreciación de los fideos tailandeses o el gelato italiano, el helado italiano. La difusión de la cultura inmaterial son normas, valores y creencias, y se ha acelerado a medida que el acceso a la televisión y el Internet ha llevado los estilos de vida y valores retratados en las comedias de situación a los hogares del mundo. Los feeds de Twitter de manifestaciones públicas en una nación han alentado a manifestaciones políticas en otros países. Cuando se produce este tipo de difusión, los objetos materiales y las ideas de una cultura se introducen en otra. Las ideas que son fáciles de comunicar tienen más probabilidad de difundirse y los mensajes emocionales se difundirán más rápido. Si una idea o mensaje desafía nuestras suposiciones o expectativas, pero parece razonable,
es probable que se comparta y que se comunique. ¿Ok? De esta manera, pues le damos paso a la difusión. Vamos con la siguiente, que es aculturación. Perdón, en términos de aculturación, hablamos del proceso de cambio social, psicológico y cultural que ocurre cuando las culturas entran en contacto entre sí y se mezclan. La aculturación se puede experimentar, perdón, a un nivel de grupo en términos de guerra, dominación política y colonización, y a nivel del individuo en datación después del divorcio. El proceso de aculturación puede ser angustiante, levemente incómodo, pero es parte normal de nuestra adaptación a cosas que son nuevas para nosotros, que es la parte importante de la aculturación. Entonces, en este sentido, encontramos los procesos de comprensión cultural en grupos minoritarios. ¿Cómo comprendemos estos procesos de comprensión cultural? Bueno, los grupos minoritarios son aquellos o aquel conjunto de personas que poseen una identidad propia y se diferencian del resto de la sociedad, ya sea por su raza, orientación sexual, religión, etnia o por algún tema de discapacidad. Actualmente no se ha definido un concepto global de grupo minoritario que sea aceptado por los especialistas en la materia. Para Louis Wirth, sociólogo de Estados Unidos y miembro de la Escuela de Sociología de Chicago, los grupos minoritarios son parte de la discriminación de las grandes sociedades. Ok, ¿qué son grupos minoritarios? Actualmente los indígenas son considerados como un grupo minoritario. Según Wert, los grupos minoritarios son aquellos que están siendo tratados de forma diferente y desigual debido a sus diferencias culturales o físicas. Esto genera discriminación colectiva hacia ellos y es por ello que se observa que estos grupos diariamente afrontan una realidad desfavorable, que son la discriminación en lo personal y en lo laboral. Además, siempre se encuentran en desventajas porque reciben un trato diferente. En ocasiones no tienen acceso a las mismas oportunidades y derechos que el resto de las personas. ¿Cuáles son las características de los grupos minoritarios? Quiero que veas la foto. Y es que tienen características específicas. ¿Cómo los podemos reconocer? Debido a la diversidad que representa cada grupo en la sociedad. Perdón. Bajo esta premisa se entiende que debemos evaluar varios aspectos y no solo aquellos que se establecen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre las minorías. Tomando esto en cuenta, tenemos características generales que destacan por sí solas mismos aspectos diferentes al resto, y es que se caracterizan por estar formados por individuos que tienen aspectos similares de origen étnico, de género, religioso, orientación sexual, raza y costumbres. Difieren del resto de la población. A grupos pequeños, rasgos distintivos, vulnerabilidad y son desplazados. Son los grupos minoritarios. ¿Qué tipos de grupos existen? Minorías étnicas, que son grupos que se distinguen por su religión, lengua, creencias, costumbres populares, raza, origen histórico, dialecto, cultura y evidentemente eh, son dispares de la sociedad en la que habitan, es decir, no tienen similitudes. Ok. Minorías religiosas. Esta clasificación se refiere a los grupos minoritarios que realizan prácticas religiosas o que tienen creencias distintas a la mayoría y que a pesar de que se encuentran fuera de su lugar de origen, buscan mantener una fe intacta. Minorías lingüísticas. Se trata de aquel grupo que mantiene su lengua materna a pesar de verse obligado por las circunstancias a formar parte de una población dominante con un idioma distinto al suyo, como Messi en España, en Barcelona. Los procesos de comprensión cultural en grupos minoritarios son complejos y diversos, según algunos autores. Estos procesos implican
reconocer la vitalidad cultural de las comunidades minoritarias y su aporte al desarrollo social y económico del país, valorar la historia, tradiciones, idioma, cultura de las minorías como parte de la identidad nacional y patrimonio cultural. Es decir, esto es algo que aunque quisiéramos cambiar, le da un mayor aporte a la cultura del que pareciera quitarle por no tener similitud. Fomentar la participación plena de las personas pertenecientes a minorías en ámbitos políticos, educativos, laborales y culturales, porque si bien las leyes están elaboradas para todos, podemos encontrar sesgos en estas mismas. Promover el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad como principios para la convivencia pacífica e inclusión social. Ahora, a través de la cultura tenemos un proceso llamado discontinuidad, en donde yo estoy pasando de una cultura a otra, pero existe como algo que corta este sentido, ¿no? La aculturación, recordando, se refiere al resultado de un proceso en la cual una persona o un grupo, ojo acá, una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura o aspectos de esta misma. Los individuos se adaptan, es decir, se aculturan incorporando elementos de otra cultura. Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización y otra la migración. En la culturación intervienen diferentes niveles de destrucción: supervivencia, dominación, resistencia, soporte, modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto cultural. Esto anota, le va a venir en el examen, te lo pongo aquí. Con algunas otras cosas sí, pero ya ve que sí estudian. Entonces, esto te lo anoto porque sí es muy importante. La definición tradicional diferencia a veces entre aculturación por un individuo, que es transfiguración, y por un grupo generalmente, que es, pues, es grande. Las definiciones viejas y nuevas tienen una frontera borrosa en las sociedades multilaterales modernas, en las que los hijos de las familias inmigrantes pueden ser motivadas a adquirir la cultura dominante, pero también la familiar, considerando a cualquiera de las dos como la extranjera cuando ambas son parte del desarrollo infantil. ¿Sale? Entonces, en este sentido, el proceso de discontinuidad en la culturación se refiere a la pérdida o abandono de la cultura de origen de una persona o un grupo al entrar en contacto con otra cultura. Puede ocurrir por distintas causas: colonización, migración, asimilación o discriminación, y la desaparición de muchas lenguas indígenas en América Latina y Estados Unidos debido al dominio de las lenguas coloniales es un ejemplo claro. Ok, entonces nos vamos aquí. Este es un ejemplo de discontinuidad en, en la culturación. Gente que está pasando de una cultura a otra y es segregada, o gente que se está integrando, gente que está asimilando cómo se va a convertir en esta cultura, o gente que es marginada. ¿Sale? Eso es lo que debemos de entender. Si yo te pongo en el examen estos cuatro, coloca las cuatro formas de discontinuidad en la aculturación. Vamos a poner segregación, integración, asimilación y marginación. Ahora, ¿cómo tiene que ver lo cognoscitivo en los procesos de transmisión cultural? Porque no nada más es de copiar conductas. ¿O sí? Bueno, vamos a ver. Lo cognitivo en los procesos de transmisión cultural, perdón, se refiere al papel que tienen las estructuras y funciones mentales en la creación, difusión y transformación de los contenidos culturales. Es decir, cómo paso esto que tengo aquí en mi cabeza a los demás individuos. Algunos aspectos que se estudian desde esta perspectiva cognitiva son los siguientes: cómo se aprende y se socializan conocimientos, valores, normas, prácticas culturales a través de la interacción social. Ponle el nombre a la teoría educativo-psicológica que más te guste. Cómo se adaptan y se modifican los elementos culturales según las necesidades, intereses y capacidades de los individuos y de los grupos.
cómo influyen mutuamente la cultura y la cognición, cómo la cultura moldea el pensamiento y el pensamiento moldea la cultura, lo que platicamos hace unos momentos, ¿no? Cognición social, ¿qué es? Bueno, se define como la integración de procesos mentales que permiten la interacción entre sujetos, incluyendo fenómenos como el de la percepción social, teoría de la mente y la empatía o respuesta afectiva a los estados mentales de otros sujetos. Y aquí podemos encontrar diferentes teorías, como la Gestalt, como la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, como el aprendizaje sociocultural dentro de esta misma teoría. Y encontramos lo siguiente: ¿cómo afecta lo cognitivo en los procesos de transmisión cultural de la siguiente? Ok, tenemos estos diagramas y te los voy a explicar. Cognición social tiene que ver con las conductas sociales que ya están desarrolladas y adquiridas o que vamos a adquirir con la teoría de la mente. ¿Qué tiene que ver la teoría de la mente? Bueno, a través de la mente eh, generamos ideas. Estas ideas permiten la existencia de una percepción social. A través de cómo yo concibo el mundo, puedo ver hasta dónde puedo entender este mismo. Esta misma teoría de la mente nos genera empatía con toda la sociedad como primer punto. Como segundo punto, encontramos que la teoría de la mente nos habla que cada mente se modula de manera individual, que cada mente atribuye un significado a todas las cosas en común, que son señales socialmente relevantes, es decir, estímulos que vamos captando de la sociedad. Estos estímulos pueden tener variables cognitivas porque cada cabeza piensa diferente o se desarrolló en un sistema cultural diferente. ¿Cuáles son estas variables cognitivas? Rasgos afectivos, estados de ánimo y capacidad de almacenaje en la memoria. ¿Es necesaria la empatía como proceso? Sí, porque las claves sociales son diferentes dependiendo de cada contexto cultural. Existe inferencia en estos estados mentales por el propio desarrollo cognitivo de cada cultura. Existe una respuesta emotiva, pero siempre llegamos a una pregunta: ¿qué piensa o siente el otro sujeto? En función de un estado mental inferido, que podría ser un estado emocional o un estado que represente un mayor grado de desarrollo cognitivo. Ahora, ¿qué otros rasgos podemos retomar? Las voces, las caras y las posturas corporales nos llevan a un proceso de selección y categorización. ¿De qué? Selección de información socialmente relevante y categorización entre un grupo de opciones conocidas. Y es así como nuestro pensamiento se va desarrollando dentro, por y para la cultura, como ya habíamos platicado en temas anteriores. Ahora, vámonos con el último tema de esta clase y de este bloque. Enfoques antropológicos. ¿Cuáles son los enfoques antropológicos? Primero, 9.1, el trabajo de campo en el estudio de las escuelas. 9.2, la investigación. Aquí se me fue, discúlpame. Una C. Una G. La investigación tecnográfica en las escuelas y el salón de clase y las metodologías antropológicas en el estudio de las escuelas. ¿Cuáles son los enfoques antropológicos? Bueno, tenemos algunos principales, pero dentro de la antropología, ¿qué es un enfoque? Un enfoque antropológico estudia al ser humano de una forma integral, considerándolo en su conjunto, en sus detalles y en sus relaciones con el resto de la naturaleza. Nos podemos encontrar miles, varios y variados enfoques antropológicos. Por ejemplo,
uno para este, uno para este, uno para este. Vamos, es decir, dependiendo de lo que vayamos a estudiar del ser humano de forma integral o desde donde veamos al ser humano, vamos a encontrar un enfoque. ¿Cuáles son estos? Enfoque del evolucionismo cultural. ¿A qué se refiere? El diccionario de antropología define evolucionismo cultural de la siguiente forma: derivado del evolucionismo biológico del que hablaba Charles Darwin. Considera una serie de estadios de desarrollo por los que deberían pasar las distintas sociedades humanas. Es decir, conforme va evolucionando su cultura, el ser humano tiende a evolucionar su pensamiento y las representaciones y formas en que transmite, preserva y genera su propia cultura. El segundo enfoque antropológico es el difusionismo cultural. Dentro de estas teorías o de estas corrientes teóricas que tratan de dar fundamento a los estudios del ser humano, el difusionismo es una de estas. Este movimiento surgió cuando en el siglo XIX ya estaba terminando y estaba dando paso al siglo XX. La base de esta escuela, según los que la apoyan, es que las diferentes sociedades humanas desde su origen han ido creando su cultura gracias a la imitación de grupos vecinos como otras tribus, pueblos o ciudades. Por lo tanto, la cultura de un determinado grupo o etnia estaría nutrida por lo que han ido observando de otros lados. A su vez, lo que observaron en unas de acá, otras de más allá, otras de más cerquita, unas de más lejos, etcétera. Según el difusionismo cultural, el resultado final es una mezcla de partes muy pequeñas de conocimiento compartido entre los diferentes pueblos, principalmente debido a su cercanía geográfica. Ok, entonces en este sentido, cuando el difusionismo surge como una teoría contrapuesta al evolucionismo del que estamos platicando, otra corriente que cobró fuerza a lo largo del siglo XIX y defendía la progresiva complejidad que una cultura iría adquiriendo debido a la creatividad del ser humano. Y es que el difusionismo, por el contrario, atribuye dicha complejidad a la mera exposición a otras culturas cercanas con las que va compartiendo e intercambiando elementos. Otro de estos enfoques que vamos a estudiar es el siguiente: el funcionalismo cultural. Esta escuela surge de los numerosos estudios que Inglaterra ordena para conocer quién es el otro en sus inmensas colonias. Es decir, ellos llegaban, conquistaban y decían, bueno, y luego, ¿quiénes viven ahí? ¿Qué hacen? Bueno, vamos a estudiarlos. De ahí el funcionalismo cultural. ¿De qué nos sirve o para qué nos sirven este tipo de sociedades? A mitad de 1930 se comienzan a organizar estudios en las colonias. Autores como Bronislaw Malinowski, Evans Pritchard, Richard Fair o Radcliffe Brown surgen como principales protagonistas de largos trabajos de campo y expositores de teoría antropológica. El funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia, no tiene en cuenta la diacronía, solo la sincronía. Es decir, no tiene en cuenta lo que pasó antes de ellos, sino cómo pueden llegar a conjuntarse en ese momento. Estudia a la sociedad tal y como la encuentra, intentando comprender cómo cada elemento de la sociedad se articula con los demás, formando un todo y ejerciendo una función dentro de esa sociedad. Su principal influencia es el sociólogo francés Émile Durkheim, que piensa que los hechos sociales determinan los hechos culturales. Los funcionalistas insisten en que la cultura es un hecho social, un conjunto de instituciones con una función. Es algo similar a la estructura del funcionalismo. Los postulados funcionalistas son: toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada frente a su tendencia hacia el desequilibrio y el cambio. La estructura social funciona por orientación de necesidades básicas como estructura orgánica. Analizar una función básica nos puede llevar al conocimiento de la función general. Cada parte en el sistema social está unido a los demás y se da una interconexión funcional, es decir, cada quien tiene que hacer lo que se necesita para que algo pueda realmente dar resultados.
El funcionalismo introduce una división en el trabajo antropológico, distingue entre etnografía y etnología, que son: el etnógrafo describe aspectos particulares de una cultura, el etnólogo se introduce en el trabajo de campo por medio de la observación participante y crea una síntesis explicativa de los datos etnográficos. La etnología es un conocimiento participado, vívido, palpable, latente. No se construyen teorías etnológicas con facilidad. Se pretende hacer descripciones sugerentes que lleven a futuras teorías sobre el hombre, es decir, observamos a los seres humanos de ese momento y vamos desarrollando una serie de escritos. Aquí te voy a dejar de tarea lo siguiente y lo vamos a revisar en clase. Bueno, a ver, permíteme tantito. Ok, entonces siempre es importante el informante, la referencia biográfica y el particularismo personal para obtener datos. ¿Sale? Te voy a dejar tu clase en vivo unos ejemplos que vamos a utilizar. En cuanto al relativismo cultural, ya platicábamos en algunas clases, también es un enfoque antropológico que nos dice que hay que entender a cada cultura dentro de los términos que cada cultura nos exige o dentro de los términos que cada cultura fue creada. En otras palabras, es una corriente de pensamiento que postula la idea de que cada cultura debe entenderse dentro de sus propios términos. Subraya la imposibilidad de establecer un punto de vista único y universal en la interpretación de las culturas. En la posición contraria, tenemos el universalismo cultural. Es positivista, ya platicamos también de eso en la primera y en la segunda clase. Afirma la existencia de valores, juicios morales y comportamientos con valor absoluto y son aplicables a toda la humanidad. En este caso no, es relativo, todo podría ser relativo, todo podría ser, nada podría ser. ¿Sale? En ese grado. Ahora, ¿cómo es el trabajo de campo en el estudio de las escuelas? Vamos a revisar también en la clase en vivo. Permítame tantito. Ok, listo. El trabajo de campo en el estudio de las escuelas antropológicas es una estrategia de investigación, anótale ahí. Consiste en observar, participar y registrar la vida cotidiana de las personas que forman una cultura, un grupo social. El trabajo de campo en el estudio de las escuelas antropológicas se desarrolló principalmente con el aporte de Malinowski, quien realizó una investigación etnográfica en las islas de Tobrián.
El trabajo de campo permite al antropólogo descubrir las relaciones entre las diferentes instituciones, creencias y prácticas de una cultura, así como de compararlas con otras. El trabajo de campo también tiene aplicaciones en otras creencias sociales, como la geografía, la sociología y la educación, por los aportes de la propia investigación. Ojo con la imagen que te estoy dejando, ¿eh? Ser importante en un ratito más. El trabajo de campo en estas escuelas tiene o sea, varias formas de hacerse. El primero es la observación directa. El segundo es la observación participante. El tercero, la observación no participante. El método etnográfico. La cuarta. Y la quinta, el método comparativo. Ok. Entonces, estas formas de estudiar las escuelas antropológicas son de la siguiente forma. En las escuelas por observación directa, en donde el antropólogo observa la cultura sin intervenir en ella. Observación participante. El antropólogo, a ver, lo vamos a hacer aquí, ¿eh? El antropólogo observa la cultura sin intervenir en ella. Profesor Jones. Observación participante. El antropólogo se integra en la sociedad que está estudiando y recopila datos a través de la comunicación verbal. Henry Jones III. Y la observación no participante, en donde el antropólogo observa la cultura sin integrarse a ella. Método etnográfico. El antropólogo vive con la cultura que está estudiando y recopila datos a través de la observación y la comunicación verbal, como en el caso de Avatar. Y el método comparativo, en donde el antropólogo compara diferentes culturas para encontrar similitudes y diferencias. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Aquí vamos a ver unos ejemplos de películas que nos los explican muy bien. Ok. ¿Y cómo es la investigación etnográfica en escuelas? ¿Cómo se debe de enseñar en las escuelas y en el salón de clases? La investigación etnográfica en escuelas y en salón de clases es una técnica. Permite describir, analizar la vida cotidiana, la cultura y los procesos educativos que ocurren dentro de las instituciones escolares. Es decir, partimos del entendido en el que todo lo que pasa dentro de una escuela tiene un proceso cultural de fondo. ¿De qué, o sea, en qué herramientas se basa? En la observación participante, en la entrevista, en el análisis de documentos. Tiene como interés comprender las prácticas, los significados y las relaciones que se establecen entre los actores educativos. Algunas dimensiones de análisis que se pueden abordar son políticas en las instituciones como tal, la curricular y o sea, políticas educativas que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Las instituciones, el diseño de lo que se va a aprender y la gente que va a ser educada a través de las políticas, a través en las instituciones y a través de los contenidos temáticos. Es importante que no se nos olvide eso. Para realizar una investigación etnográfica se requiere una entrada al campo. Implica negociar el acceso, establecer el rol de investigador y construir la confianza con los participantes, como en Avatar 1. La 2 no la he visto. Ok, ¿cuál es la metodología antropológica en el estudio sí, del estudio de la antropología en las escuelas? Bueno, son distintos enfoques, como ya los vimos, y también de esta forma vamos a estudiar de manera distinta. Desde la antropología podemos estudiar al ser humano en su totalidad, eso nos queda claro desde la clase 1.
Estos métodos de recolección que vamos a utilizar son observación participante, observación en profundidad, entrevistas, grupos focales y un análisis textual. La antropología de la educación es una rama que se ocupa del estudio de los procesos educativos desde una perspectiva cultural y social. Los métodos utilizados en la metodología antropológica y en la educación son los siguientes. Observación participante, ya platicamos, método comparativo, etnometodología, es decir, es un híbrido de lo que platicamos hace un ratito. La semiótica, que está relacionada con los simbolismos de cada cultura o de cada agrupación de seres humanos. El método lógico e histórico, es decir, cómo y por qué se va desarrollando cada cultura, qué es lo que puede pasar o qué es lo que debería de pasar de acuerdo, es, pues sí, a la construcción de cada cultura, ¿no? Y la observación participante, que es el sello distintivo de la antropología, lo que hacen los antropólogos. Ahí estamos observando y siendo partícipes de la cultura. Otros métodos incluyen la confección de mapas, entrevistas informales y el uso de informantes. Y es por eso que yo te voy a dejar de tarea observar la película de Indiana Jones y la Calavera de Cristal. Cualquiera, cualquiera de estas películas de Indiana Jones, vamos a leer un poquito la sinopsis y la vamos a ir relacionando con los temas. Ok, tenemos los siguientes. La primera, en 1981, es Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Vamos a leer un poquito, a ver si aparece aquí. Ah, ok. El arqueólogo Indiana Jones necesita encontrar el arca de la alianza, una reliquia bíblica que contiene los 10 mandamientos y se convierte en invencible a su poseedor. Deberá adelantarse a los nazis, quienes también buscan el arca. ¿Sale? Y es un antropólogo de observación participante. Luego tenemos en 1984, 4 años después, Diana Jones en el Templo Maldito, este mismo personaje que tras un conflicto nocturno escapa junto a una cantante y su joven acompañante. Los tres acaban en la India, donde intentarán ayudar a los habitantes de un pequeño poblado cuyos niños han sido raptados. Luego, Diana Jones y la última cruzada, en donde el padre intrépido del arqueólogo Indiana Jones es secuestrado cuando busca el Santo Grial. Indiana Jones tendrá que ir a rescatarlo e intenta recuperar la preciada reliquia que también ambicionaban este grupo que pues causó mucho daño en la Tierra. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, en donde Indiana Jones y un joven deben descubrir un poderoso artefacto y mantenerlo lejos de la mano de una letal agente soviética. Sale aquí en estas películas encontramos varios procesos de enculturación, de aculturación, procesos de transmisión de las culturas, procesos de migración, de segregación, procesos de discriminación, y los podemos ver muy, muy claro. Obviamente no te estoy pidiendo que veas las películas y tengas tu libreta a un costado, pero sí te voy a pedir que trates de en la medida en la que tomes tus apuntes, recordar esa información para que cuando la veas, pues ahí tengas la información pertinente. Y la última de esta saga, la número 5, es Indiana Jones y el Día del Destino. Ok, entonces, pues esto es lo que tenemos, esto es lo que vamos a estudiar. Nos vemos más tardecito en la clase en vivo. Mi nombre es Abraham Gómez y ha sido un gusto y un placer compartir una clase más contigo aquí en Universidad